Muy buenos días, hermanos, a cada uno de ustedes. Estamos estudiando el Evangelio de Juan de una manera expositiva, verso a verso. Y te invito a abrir tu Biblia a Juan capítulo 6, versículos 16 al 24. Juan capítulo 6, versículos 16 al 24. Desde este momento inicia nuestra enseñanza. Y quiero que prestes atención a los 45 minutos que se nos vienen. El título de este mensaje es Yo soy, dice el Señor, no tengas ¿qué? Miedo. Yo soy, no tengas miedo. Hermanos, hermanas, el miedo es una emoción natural de nosotros, pero Dios nos llama a confiar ¿en quién? En Él. De hecho, su presencia en nuestras vidas debe y tiene que ser un antídoto a nuestros miedos. Pregunta en esta mañana, ¿cuántos de ustedes en el pasado han tenido miedo? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo ahora? Ok, entonces el mensaje no es para ustedes. Martín, abra la puerta. Creo que todo va a salir ya, ¿verdad? Todos luchamos con el miedo, incluso los mismos discípulos que vamos a ver hoy en esta historia. La semana pasada nosotros vimos que Jesucristo alimentó ¿a cuántas personas? A 5,000, dice 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Comentarista nos dice que llegaron a 10,000 o 15,000 personas. Puede ser esto. Pero después de este milagro dice que Jesús se apartó y fue al monte ¿a qué? A orar. Y vamos a ver que antes que vaya al monte a orar, Jesús les envía a sus discípulos al mar de Galilea. Y vamos a ver que en sus discípulos, mientras que están yendo al mar de Galilea, va a pasar una tormenta y ellos van a tener ¿qué? Miedo. Van a tener miedo. Hermanos, todos luchamos en esta área con el miedo, con la ansiedad, con los problemas que se nos vienen en la vida y no sabemos qué hacer muchas veces. Y una vez más, de hecho, estás aquí o nos estás escuchando, estás luchando con un tipo de temor, ansiedad, miedo. Pero hoy Dios quiere hablarnos en su palabra. Hoy Jesús te va a decir, yo soy. ¿Qué más dice? No tengas miedo. Así que te animo a que abres tu Biblia una vez más en Juan capítulo 6 y vamos a ver estas tres observaciones. La primera observación que vamos a ver es la tormenta y el miedo en nuestras vidas es real. Las tormentas que dice y el miedo en nuestras vidas es real. No te hagas el fuerte, sino pon tu confianza en ¿quién? En el Señor. La segunda observación, Jesús nos dice, yo soy, no tengas ¿qué? Miedo. La presencia de Jesús en nuestra circunstancia siempre nos va a decir que no debemos de temer. Y por último vamos a ver la importancia de buscar a Jesús. Y vamos a ver esto que después que Jesús hizo un milagro con los 5,000 personas, que posiblemente sean 10 o 15, las personas todavía se quedaron en este lugar y como no encontraron a Jesús, ¿qué van a hacer ellos? Van a empezar a buscar a Jesús. ¿Qué tan importante es que la iglesia de verdad empiece a qué? A buscar ¿a quién? A Jesús. Y esto es la enseñanza por lo cual vamos a estar dirigiéndonos hoy en esta mañana. Así que Juan capítulo 6, versículo 16 nos dice así. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago, versículo 17, y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos.
y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos 25 a 30 estadios cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero él los dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca, y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iban. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque reconocemos que tú eres nuestro refugio en medio de la tormenta, en medio de nuestros temores. Ayúdanos a recordar que tú eres el gran yo soy y que no debemos de temer nada. Te pedimos que al final de nuestra enseñanza nos llenes de tu paz, nos llenes de tu fortaleza, nos llenes de tu confianza. Y habla a cada una de las personas que están luchando en silencio. Que este mensaje sea especialmente para ellos, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos: amén. Amén. Hermanos, la tormenta en la vida llega de forma repentina. ¿Qué significa esto? Que a veces situaciones en nuestras vidas llegan cuando uno menos lo espera, pero llegan en esos momentos. Cierto día un amigo estaba tranquilo en su casa. Estaba comiendo tranquilo y de repente tuvo un dolor en la parte de su estómago. Y él dijo: ¿por qué tengo este tipo de dolor? Es un poco raro, dijo él. Y él fue al doctor Google. ¿Saben qué es el doctor Google, verdad? Todos vamos a ese lugar. Cuando queremos bajar de peso, ¿qué hacemos? Google. Cuando queremos saber alguna cosa, Google. Vamos al doctor Google, y ese fue al doctor Google y empezó a buscar, a escribir sus síntomas que tenía. Y mientras que él empezaba a buscar y a buscar y a buscar, el doctor Google le dijo que tienes cáncer al páncreas. Y él dijo: no lo puedo creer. Y él mismo se dijo: tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. El día siguiente habló con su esposa y le dijo: mi amor, acompáñeme al hospital. Y le llevó su esposa al hospital, le hicieron el examen, y el doctor habló con ellos y le dijo: ¿sabes qué? Efectivamente tienes cáncer al páncreas. La esposa lloró y él se puso fuerte, llegó a la casa, silencio toda la tarde, y en la noche el esposo se acerca con la esposa y le dijo: mi amor, tengo miedo. Tengo cáncer al páncreas y tengo miedo. De la noche a la mañana su vida cambió. Entonces, las tormentas en la vida llegan en forma muchas veces repentina. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta enseñanza. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: vayan al otro lado. Ellos ni se imaginan la tormenta que se va a venir en sus vidas. Así que la primera observación es la tormenta y el miedo en nuestras vidas. Fíjate en los primeros versículos, dice así: al anochecer sus discípulos bajaron, ¿qué dice? Al lago, y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. En otra versión dice Capernaum, ¿verdad? Mateo y Marcos nos da un poco más de información. Me encanta. Por eso tenemos los 4 evangelios. Juan nos da un poco de información, pero Mateo y Marcos nos da mucho más información. Dice que ellos cruzaron y fueron al mar de Galilea. Y lo que me encanta es que Jesús les dijo: ustedes vayan a este lugar.
Y una vez más, en Juan se omite algunas cosas, pero Marco nos da un poquito más de información. Jesús dice, envía a sus discípulos mientras que él, Jesús, se quedaba en la tierra y despedía a la multitud. Y los discípulos, se fueron como para descansar y luego Jesús se tomó un tiempo para irse a orar. Me encanta cómo hace Jesús. Después de dar un milagro, después de dar gracias a Dios, envía a sus discípulos. Él siempre tiene tiempo ¿para qué? Para orar. Dice que se fue al monte y tomó ese tiempo a solas. ¿Con quién? Con su Padre. Pero las Escrituras también nos dice que ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Ya estaba de noche. Jesús seguía orando. ¿Y cómo estaban los discípulos en su barco? ¿Estaban con Jesús o sin Jesús? Estaban sin Jesús. Ahora, vamos a analizar un poquito a los discípulos. Pedro era pescador. Juan también. De hecho, muchos de ellos eran pescadores. Y algo muy importante también es que sus discípulos conocían el mar de Galilea muy bien. Así que ellos deberían estar mucho más confiados en este mar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos son hinchas del Cienciano aquí? Bueno, ya agarré nice. De FC Cusco, entonces. Ya, pues de la U, ya que la U campeonó, ya, pues la mayoría, ¿ves? Ahora sí. Mira, cuando un equipo, Martín, ¿cómo se llama el estadio de la U? Aquí no soy hincha de la U. El Monumental, ahí está. El Monumental. Cuando los equipos van a jugar en el Monumental, ¿el equipo de la U se siente más seguro o no se siente más seguro en su propia cancha? Se siente más seguro. De hecho, dice, acá le vamos a golearlos. ¿Verdad? Porque conoce la cancha. De hecho, los discípulos conocían ese tipo de cancha, conocían muy bien el mar. Pero ahí estaban navegando. Pero nos dice que Jesús no había venido con ellos. Y quiero darle un poquito más de detalle. Esto no es la primera vez que Jesús envía a sus discípulos o va con sus discípulos al mar de Galilea. Esta es la segunda vez. La primera vez Jesús fue con ellos. Y Jesús dice, se puso a dormir y vino una tormenta. Y recuerdo que uno de sus discípulos dijo, Maestro, despierta. ¿Acaso no te das cuenta que estamos a punto de morir? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y Jesús se despertó, dice, paró la tormenta, paró la tormenta. Y dijo una palabra a ellos. Hombres de poca fe, ¿por qué ustedes dudaron? Esa es la primera vez y todos se asombraron. Dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios, dijeron, ¿verdad? Pero ahora, en esta ocasión, es la segunda vez, pero esta vez Jesús no se va, les envía a ellos solo les envía a ellos. Entonces, en pocas palabras, los discípulos ya sabían y conocían quién era Jesús. Ya vieron el primer milagro en el mar de Galilea, hasta la naturaleza le obedecía. Luego vimos que Jesucristo hizo un milagro con los 5,000 panes, ¿verdad? Perdón, 5,000 panes, 5,000 personas, ¿verdad? Entonces, ¿debería haber creado más fe en el corazón de ellos? Sí, pero ahí están ellos en la tormenta y Jesús no está. La presencia de Jesús no está en ese momento. Pero ¿quién les envió al otro lado? Jesús. Pero vamos a notar en el versículo 18 que algo pasa en la tormenta. El viento va a impedir sus esfuerzos para cruzar el mar. Y vamos a ver que los discípulos van a estar haciendo toda su fuerza, trabajando duro para que el agua no pueda entrar y no puedan hundirse. Fíjate el versículo 18. Y el lago, ¿qué dice? Se agitaba con un gran viento que soplaba.
Hermano, aquí en Cusco, ¿cuándo es la temporada de viento? Agosto. Siempre en la temporada de viento, aquí en la puerta de la casa, dentro, tan fuerte viene el viento que empieza a silbar. Y es tan fuerte que choca aquí en este lado, ¿verdad? Y cuando uno está sentado, a veces está orando, y yo me puse a orar y el viento venía fuerte y decía, wow, el viento en cualquier momento va a derribar la ventana o algo así, ¿no? Es muy fuerte. Pero lo que vamos a notar aquí, que no solamente el viento era fuerte, pero el viento con la misma fuerza levantaba grandes olas que se agitaban, nos dice, ¿verdad? Pero, pero notamos acá en el versículo 19, dice, habrían rebado unos 25 a 30 estadios. Y tú te preguntarás, ¿estadios de fútbol o de qué? No, es una manera de medir. Realmente entre 25 a 30 estadios hablan de 5 kilómetros que ellos ya habían avanzado en el mar de Galilea. El mar de Galilea efectivamente tiene 8 kilómetros de ancho. Y ellos habían aumentado, ¿cuánto? ¿Habían avanzado? 5 kilómetros. Estaban casi en la mitad o en la mitad. Y estaban luchando ahí. Y de hecho el mar de Galilea nos dicen los comentaristas que tiene 200 metros de profundidad. No es poca cosa, ¿verdad? Hay dos cosas que tu pastor tiene miedo. Hoy voy a confesarme. Tal vez tres. Uno es la aguja. Soy gallina. No soy hincha de la U, pero yo soy. Yo veo la aguja, yo me estoy desmayando. El otro que tengo miedo es la altura. Yo me subo a veces a un edificio de 15, 20 pisos y veo así y ya mi cuerpo está mareándose y como que ya me voy a caer, ¿no? Y el otro es que tengo miedo es ahogarme. Tres cosas. Y yo oro al Señor, dijo, Señor, el día que tú me vas a llevar, no quiero morir picado con una aguja, no quiero morir tirándome ni quiero morir ahogado, ¿verdad? No sé cuál es tu fobia en este caso, ¿verdad? Pero yo pienso si hubiera estado con los discípulos, yo estuviera pensando, wow, este tiene 200 metros de profundidad y acá me voy, sí, y nadie me salva, ¿verdad? Pero ahí está, 200 metros de profundidad, 8 kilómetros o 8 kilómetros de anchura realmente tiene el mar de Galilea, ¿verdad? Y quiero que te fijes en algunas observaciones de este pasaje. Vemos que los discípulos estaban ¿dónde? En la barca. Estaban luchando, estaban tratando de avanzar en esta tormenta. Dime una cosa, ¿había incertidumbre en su corazón? Sí. ¿Había miedo entre ellos? Sí. ¿Había desesperación entre ellos? Sí, totalmente. Los discípulos en la barca estaban batallando. Ahora fíjate en la tormenta que hay en el mar. El mar de Galilea dice que es muy conocida porque de un momento a otro las tormentas vienen rápidamente y los vientos son fuertes y peligrosos. Escuchando a un pastor y me gustó su ilustración y él dijo así estas palabras, ¿no? Las tormentas representan las dificultades y los desafíos que encontramos en nuestras vidas. Las olas y las turbulentas y el viento simbolizan las pruebas que nos sacuden. Y en un sentir, todo esto estaban pasando, ¿qué? Los discípulos. Una vez más, si tu pastor hubiera estado ahí, creo yo que no estuviera remando, yo estuviera abrazado a través de Pedro para que si algo pase, yo lo meto a Pedro, ¿no? Y yo ya me quedo rebalsando, ¿no? Algo así, ¿verdad? Pero ahí estaban, con los miedos y con los temblores, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué los discípulos tienen que pasar esta situación? ¿Alguna vez te has preguntado, si yo soy cristiano, vengo a la iglesia, ¿y por qué me pasan estas cosas a mí? Antes de darte esta respuesta, los seguidores de Jesucristo, los discípulos, una vez más, ¿estaban con Jesús por mucho tiempo? Sí. ¿Vieron muchos milagros de Jesús? Sí. ¿Vieron el amor y la gracia de Jesús? Sí.
Y por ende, no debería haberles pasado nada, ¿verdad? Pero para darnos cuenta que también a los que estamos cerca de Jesús nos pasan cosas difíciles, que a veces no tenemos respuesta, pero Dios sabe lo que hace. Pregunta, ¿Jesús sabía que algo iba a acontecer en la vida de ellos? Sí, pero aún Jesús le envía a ellos. Mira, Dios, ¿por qué tengo que pasar estas pruebas? Una vez más, ¿alguna vez te has preguntado esto? Pastor, yo vengo los miércoles, estudio Gálatas. Los miércoles también tenemos oración y vengo a la oración. Vengo los domingos a la iglesia, levanto mis manos. Llego a mi casa, soy un buen hombre, soy una buena esposa. Leo mi Biblia y hago mi devocional. Pero ¿por qué me pasan esta enfermedad? ¿Por qué mis hijos se están abandonando de mi casa? ¿Por qué no tengo que comer en mi hogar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes hicieron alguna vez esta pregunta? Dos nomás, el resto nunca pasa nada. No, vamos a hacer. Yo sé que están tímidos. Tu pastor también se hizo esta pregunta, el por qué. Señor, ¿por qué tenía que fallecer mi abuelo, mi abuela? ¿Por qué tuvo que fallecer mi papá? ¿Por qué mis hijas están con una enfermedad inmune? Mary y Casia. ¿Por qué mi esposa ha tenido cáncer y ha vuelto a tener otra vez cáncer? ¿Por qué, Señor? Si yo soy el pastor de la iglesia Cabe la Semilla, la gente está viniendo, Señor, estamos evangelizando, estamos trayendo a gente a Cristo. Es como que yo decía, yo no puedo sufrir porque estoy haciendo tu obra, ¿verdad? Pero fíjate, a veces Dios no nos va a dar esta respuesta, pero Él realmente sabe lo que Él hace. Y cuando esas cosas pasan en nuestras vidas, hermano, dime una cosa, ¿hay ansiedad en nuestros corazones? ¿Hay miedo? ¿Hay temores? Sí, hay miedos, hay temores. Sí, en cierta ocasión, una hermanita que oraba muchísimo al Señor con su otra hermana que dedicaban tiempo al Señor. Una de ellas dijo, no, mira, ¿sabes qué? Me he quedado sin dinero. Hazme un préstamo de 5,000 soles. No te preocupes, mi hermana, ¿dónde firmo el cheque? Le dio sus 5,000 soles y nunca más le vio a su hermana. Y la hermanita decía, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es casi lo mismo con los discípulos, ¿verdad? Están en la barca y uno podría decir, pero ¿por qué les pasa estas cosas a ellos, no? No les voy a dar la respuesta ahora, les voy a dar más adelante. Pero vamos a ver que Jesús, en medio de estas situaciones de emociones, vemos que Jesús tiene el control aún de estas cosas. Así que fíjate que Jesús va a venir a sus discípulos caminando sobre el agua. Fíjate una vez más el versículo 19. Dice, cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua y acercarse a la barca, ¿qué dicen? ¿Tuvieron qué? Ok, ponte a pensar por un momento, ¿ya? Ellos ya están pasando un tipo de temor, ya están pasando un tipo de miedo tan solamente con las olas, con las tormentas que está pasando. Pero encima de esto, ven a alguien caminando sobre el mar. ¿Qué harías tú en ese momento? Todo lo que son gallinas, ¿qué haremos? ¿Qué haríamos? Y para que sepan, los que gritan más no son las mujeres, sino... Quiero aclarar nomás esto. Y ahí estaban. Y tuvieron miedo. Vamos a ver nosotros un encuentro sorpresivo. Ellos no esperaban el encuentro que iban a tener con Jesús, ¿verdad?
Los discípulos están ahí, están en la mitad de la tormenta, ¿verdad? Y Jesús les sorprende caminando sobre el agua, sobre sus propias dificultades. Jesús está happy, feliz, caminando, tranquilo. Y mientras que ellos están de miedo y de temor. Y nos dice que al ver ellos a Jesús, tuvieron miedo, temor a lo desconocido. Dime una cosa entre nosotros, nadie va a saber esto. No, sí estamos grabando, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que los discípulos vieron a alguien caminar? ¿Qué responden ustedes? Nunca en su vida, nunca vieron ellos a alguien caminar. Y te hago la misma pregunta, ¿cuándo tú viste a alguien caminar sobre el mar? Nunca, ¿verdad? ¿Cómo te sintieras viendo a alguien caminar sobre el mar? Pastor, boto espuma. No, eso no estoy diciendo. Sí, no te agarra el paro cardíaco y te hace el chueco, ¿no? Así. No, pero eso no. Una vez más, el temor a lo desconocido. Nunca vieron ellos esto. Pero ahí está. Mateo nos da un poquito más de detalles. Mateo 14:24. Mateo 14:24 nos dice así. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban con grandes, ¿qué dice? Con grandes olas. ¿A eso de qué dice? De las 3 de la madrugada. Paremos un momentito. Nos da más detalles, Mateo, ¿verdad? No eran pequeñas olas, eran grandes. Ellos ya estaban locos de miedo, no locos de miedo, sino ya estaban llenos de miedo con estas grandes olas. Y fíjate a qué hora era. A las 3 de la mañana. ¿Cuántos tienen miedo a la noche? Muchos tienen fobia a la noche. Cuando ven un lugar oscuro, dicen, uy, por ahí no puedo caminar, a lo mejor hay demonios por ahí. ¿Verdad? No, por acá ya es tarde de la noche, no caminemos porque algo nos puede pasar, ¿verdad? Pero fíjate que ellos no están caminando, ellos están ¿dónde? En el mar a las 3 de la madrugada. Y nos dice así, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Qué te parece esto? Y fíjate el versículo 26, estos son hinchas de la uva. Cuando los discípulos los vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron ¿qué? Acá hay un signo de ¿qué? De exclamación. A ver, quiero escuchar a un hombre decir, ¡hay un fantasma! ¿Cómo sería? Los hombres no gritan así despacio, ¡hay un fantasma! No, ¿verdad? Estos hombres gritan fuerte, ¡hay un fantasma! Si uno es el que imaginemos que Pedro es el que vio, pero dijo, hay un fantasma que viene caminando. Los demás, no te puedo creer, ¿de verdad? Sí, mira allá. Y todos gritando, sí, en una sola voz, imagínate, ¿no? ¡Hay un fantasma! Ahí no hay por dónde correr. Te apuesto, si estuvieras en la tierra firme, cada uno correría, ¿por qué? Por su lado, pero ahí no puedes correr. Estás ahí. Y muchas veces también hay problemas grandes en nuestras vidas que quieres correr por un lado y no puedes. Pero ahí está, hay un fantasma. Los discípulos tienen miedo. Escucha, iglesia, el miedo de los discípulos nos recuerda que la fe no siempre significa ausencia de temor, sino confianza en medio del temor. ¿Y ellos lo tenían? No, ellos estaban así locos.
Pero también nos dice que el miedo de los discípulos es un recordatorio que incluso aquellos que han sido testigos de los milagros pueden pasar, ¿qué? Temor. Y yo te aseguro, una vez más, si Jesucristo hace un milagro aquí, ¿tu fe aumenta o no aumenta? Sí, pastor. Si en estos momentos Jesús sana a muchos que están enfermos, ¿aumenta tu fe o no aumenta tu fe? Sí, pero te aseguro, si hay una crisis más adelante en tu vida, aún de haber visto milagro, aún de haber visto a Jesús, todavía tenemos ¿qué? Miedo. Todavía tenemos miedo. Pero aún así, tenemos miedo cuando pasan momentos en nuestra, cuando pasamos momentos de crisis en nuestra vida. Y cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago, se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Ahora, imagínate el corazón de ellos. Esto no es apto para cardíacos, ¿verdad? Ya la misma tormenta, una vez más, ya estaba atemorizado. Pero ahora viendo a un fantasma, lo que están de la cara roja, ¿cómo se hace en la cara? Blanco. En ese momento ya el enfoque ya no está en la tormenta, sino en quién? En el fantasma, ¿verdad? Pero fíjate, ese fantasma no era lo que ellos pensaban. Así que la segunda observación es esto. Yo soy, no tengas miedo. Versículo 20 que dice, no era un fantasma, pero él les dijo, yo soy, no teman. Ahora, si tu corazón estaba así latiendo y Jesús te habla, bajaría un poco tu glucosa, ¿así es? Tu ritmo cardíaco. Acuérdate que no hay pastilla para ese momento. ¿Ok? Pero quiero hacer una pregunta aquí, hermanos. ¿Qué hay de nuestras tormentas en la vida? ¿Qué hay de nuestras tormentas en la vida? ¿Cuáles son nuestros propios desafíos? Al igual que los discípulos, nosotros también enfrentamos tormentas en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén por eso? Al igual que los discípulos, nosotros también pasamos ¿qué? Tormentas en nuestras vidas. ¿Y cuáles son las tormentas en nuestras vidas? Unos son problemas familiares que son un alto. Puede ser un pleito con tus hijos. O puede ser un abandono de tu esposo o esposa. Son tormentos grandes, ¿verdad? Que lo único que tu barca, ¿sabes cuál es? Tu cama. No sales de tu cama. Pero ahí estás llorando, 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 llorando. Y ahí son unos tormentos que uno no puede manejarlo. Dificultades económicas. A veces no nos alcanza al mes. Viene el alquiler, viene y encima, tú pagabas 40 soles mensual en la luz y encima justo ese mes de los problemas, la luz te viene 250, 300 soles. No esperabas tú eso y ahora ¿qué hago? No me va a alcanzar. O a veces estás pasando por una enfermedad que no sabes cómo decirlo a tu esposo o a tu esposa que estás luchando con una enfermedad. O tus hijos. La desesperación de la madre es real. O a veces te sientes por un momento desamparado, solo, en tu casa. Son tormentas que pasamos en nuestras vidas. Pero en medio de estas tormentas, hermanos, es fácil abrumarnos, es fácil tener temor y es fácil olvidarnos que Jesús está con nosotros. Es fácil olvidarnos esto, hermano. Escucha, el miedo de los discípulos es un reflejo de nuestra propia lucha con la ansiedad
con el miedo, con la incertidumbre en nuestras vidas. Pero si Jesús calmó el miedo de sus seguidores, también Él puede cambiar esos miedos y esos temores que nosotros estamos, ¿qué? Pasando. Él puede hacerlo. Cuando parece que ya no hay salida, cuando ya vemos que nada puede pasar en nuestras vidas y sentimos que nos estamos hundiendo, debemos de recordar que Jesús camina sobre las aguas de nuestra circunstancia, mostrándonos que Él tiene que el control. Y sí, Jesús tiene que el control de nuestras vidas. Así que hoy en esta mañana, hermano, esto es la aplicación. Hoy en esta mañana Jesús te dice, no temas. En toda la Biblia se repite 360 veces, no temas. ¿Cuántas veces se repite en toda la Biblia? 360 veces. Hermanos, ¿cuántos días tenemos al año? Es como para hacerte recordar. Todos los días el Señor como queriendo decirte, no temas, no tengas temor, no tengas miedo. De hecho, hermanos, en medio de la oscuridad de tu vida, Jesús te dice, no temas. Cuando ves que ya no hay nada, que solución, mira a Jesús y Él te dice que no temas. En medio de tu soledad, Jesús te dice, no temas. En medio de tomar decisiones, no sabes qué tomar y tienes miedo, no temas. En medio de tu dolor, Jesús te dice, no temas. En medio de tu ansiedad, Jesús te dice, no temas. En medio de tu depresión, Jesús te dice, no temas. No temas. Isaías 41:10 nos dice así, no temas, porque yo estoy contigo. No te desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Punto y amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y eso es lo que el Señor hace. No temas, no temas. ¿Qué es lo que estás pasando hoy en esta mañana? Y de hecho estás aquí porque estás de miedo, de temor, de lo que el hombre puede hacer. Y no tienes salida. Y hoy Jesús le dice a sus discípulos, yo soy tranquilo, yo estoy con ustedes. En medio de tu oscuridad, te dice, no temas. Y aún en medio de tu debilidad, Jesús te dice, no temas. Yo soy, no teman. Hermano, esto es la palabra que tú y yo, donde que debemos de encontrar consuelo. Si Jesús me dice, no temas, y si los discípulos vieron a Jesús y Jesús dice, no temas, ¿cómo se sintieron los discípulos? Consolados. Y hoy esta mañana Jesús también te está diciendo, no temas, para que tú llegas a tener ¿qué? Consuelo. Consuelo en tu corazón. Pero Jesús también te dice, no temas. Y estas palabras también nos da ¿qué? Seguridad. No en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. En pocas palabras, hermano, aférrate a las promesas de Jesús. Él nos va a sostener en medio de nuestras luchas. Y de hecho, hermano, cuando las dudas, siempre hay dudas, y los temores intentan invadir tu corazón, recuerda las palabras de Jesús. No temas, no temas. Y esa es la promesa que el Señor nos da en esta mañana. ¿Cómo estás? Como dice mi amigo, how are you? Los que hablan inglés. How are you, man? I'm fine. Pues no me entienden. ¿Cómo estás? Oh, estoy bien, pastor. De hecho, por dentro estás vacío. Esperanza, gritando por una oración y apoyo. Y de hecho,
Nuestros pastores se van a poner atrás al final de la enseñanza para que tú te acerques y ellos puedan orar por ti. No temas. ¿Cuál es tu miedo en esta mañana? Dime, ¿cuál es tu miedo en esta mañana? Mira, 1, 2, todos los miedos que tengas, 5, 10, 100. Pero en medio de todo esto, hermano, no temas. Pastor, me va a abandonar, me va a dejar. No temas. No temas. El Señor nos da seguridad y nos da confianza. No temas. Entonces agarra esa promesa y decir, Señor, tengo miedo, pero ayúdame ¿en qué? En mis miedos y en mis temores. ¿Cuánto decimos amén por esto? Sí, eso es lo que el Señor te está diciendo hoy en esta mañana. Quiero que salgas de este lugar, que ya no seamos cristianos, que de los domingos que venimos, alabamos, aplaudimos la mano y chao, nos vemos, y el día siguiente, lunes, ni recuerdas nada y sigues llevando tu vida cotidiana. No. Pastor, mi negocio está en quiebra. ¿Qué le decimos a ellos? No, no temas, no temas. Dicho esto, vamos cerrando la enseñanza con la última aplicación. La importancia de buscar a Jesús. La importancia de buscar a Jesús. Versículo 22 del capítulo 6. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia, cerca del lugar donde que habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Versículo 24, donde que voy a enfocarme. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, ¿qué pasó? Entraron en las barcas y se fueron a Capernaum. ¿Para qué? Para buscar ¿a quién? A Jesús. Por eso el título es la importancia de ¿qué? De buscar a Jesús. Algo muy importante, hermano. Los discípulos fueron al mar de Galilea. Jesús se quedó a despedir ¿a cuánto? A las 5,000 personas, sin contar hombres y mujeres, que son tal vez 15,000. Dime una cosa, si Jesús está ahí, ¿eres capaz de irte a tu casa o de quedarte? De quedarte, y efectivamente se quedaron muchísima gente. Estas 5,000 personas vieron que sus discípulos se fueron y que Jesús fue a orar. Y cuando amaneció el día siguiente, no vieron ni a sus discípulos y no vieron a Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? No, yo quiero buscar ¿a quién? A Jesús. ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que buscaste de corazón a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que buscamos de corazón a Jesús? La importancia de buscar a Jesús. Hermanos, acá hay una promesa, la importancia de buscar a Jesús. Mateo 7:7 nos dice así: pedid y se os dará. Buscad y ¿qué más? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y ahí está. Buscad y ¿qué? Y hallaréis. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Jesús? Y escucha, iglesia, la mayoría de nosotros solo buscamos a Jesús para que nos bendiga, pero nunca buscamos a Jesús para que nos cambie. ¿Sabías esto? ¿Por qué estás buscando a Jesús? Porque yo quiero que me dé de comer, porque yo quiero que, bueno, pues que estoy enfermo y que me dé, ¿verdad? Pero yo creo que también deberíamos buscar a Jesús para que nos cambie, ¿qué?
mi vida. Yo busco a Jesús para que cambie, ¿qué? Mi vida. ¿Cuándo fue la última oración que hiciste? Señor, te busco porque yo quiero que cambies mi vida. No quiero más nada, solo cámbiame mi vida. Segunda de Crónicas 7:14, y esto debería ser tu oración. Si mi pueblo que lleva mi nombre, lo voy a poner, si mi iglesia que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y ¿qué? Y perdonaré su pecado. El que me busca y el que quiere encontrarme tiene que renunciar hacia sí mismo y yo le voy a perdonar ¿qué? Todos sus pecados. Pastor, ¿el pecado sucio que tengo aquí escondido? Sí, Él puede limpiar todos tus pecados. Hermanos, nuestra búsqueda de Jesús revela nuestro anhelo de encontrar un significado real en nuestras vidas. No importa cómo te encuentres en este momento en tu viaje espiritual con el Señor. No importa. Jesús siempre está disponible y dispuesto a ser encontrado por aquellos que lo buscan. Iglesia, ¿estás buscando a Jesús? Pastor, no. Y hay una canción que vamos a cantar. He decidido seguir a Cristo. Iglesia, para mí no es solamente pararme aquí y dar una enseñanza. Estamos aquí para que nuestras vidas sean transformadas una vez más. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Jesús? Y creo yo que el Señor te está hablando de una manera personal. Y tengo estas preguntas para ti. ¿Qué es lo más difícil que tendrías que renunciar en tu vida para buscar a Jesús de todo corazón? ¿Qué es lo más difícil que tendrías que renunciar en tu vida para buscar a Jesús de todo corazón? Y la segunda pregunta, que es sinónimo. ¿Qué te detiene buscar a Jesús completamente? ¿Qué te detiene? La próxima semana vamos a ver, el próximo domingo vamos a ver que estos hombres encuentran a Jesús y Jesús les va a dar una de las más grandes enseñanzas. No te pierdas el próximo domingo. Pero quiero hacerte la pregunta una vez más. ¿Qué es lo más difícil que tendrías que renunciar en tu vida para buscar a Jesús de todo corazón? ¿Tendrías que dejar a alguien? ¿Tendrías que abandonar un pecado que te tiene atado o encarcelado por mucho tiempo? ¿Qué te detiene de buscar a Jesús de todo tu corazón? ¿Qué te detiene de buscar a Jesús completamente? ¿El trabajo? Pastor, tengo demasiado trabajo y no tengo ni tiempo para el día domingo. ¿El dinero? Pero si ya tienes dinero, pero quiero más. Iglesia, hoy es tiempo de tomar una decisión y pongamos de pie juntos para cantar esta canción. Y realmente, si tú quieres entregarlo todo al Señor, canta con nosotros esta canción y voy a terminar con una oración.